Se debería legalizar el ejercicio de la prostitución en Colombia. Mi argumento a favor es que permite garantizar de manera más eficaz los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales, como el derecho a la vida digna, al trabajo, a la seguridad e integridad y al buen nombre. Considero que mi argumento es correcto porque, en primera instancia, legalizar la prostitución como un trabajo implica que las leyes laborales que ya existen cobijen su ejercicio. De esta manera, las trabajadoras sexuales gozarán de beneficios de los que ahora no gozan, tales como: 1, tener un salario fijo en lugar de una tarifa por persona atendida; 2, tener un lugar de trabajo digno en lugar de una esquina en una calle oscura, fría y peligrosa; y 3, tener un empleador que asegure situaciones futuras como una enfermedad o herida laboral, un embarazo, recreación o vejez a través del pago de la afiliación a un plan de salud, vacaciones o cotizar en un plan de pensiones, respectivamente. De esta manera se garantizan el derecho a la vida digna y al trabajo. Por otra parte, creo que la seguridad y la integridad de las trabajadoras sexuales sería más fácil de garantizar si se tiene una información más precisa de cuántas son quienes ejercen el oficio y en dónde lo hacen. En ese sentido, delitos como agresiones de los clientes o el empleador, violaciones, secuestros o muertes de trabajadoras sexuales serían más fáciles de evitar o rastrear y judicializar con un aparato legal apoyándolas. Actualmente, muchos de los crímenes contra las trabajadoras sexuales quedan sin resolver porque el ejercicio de la prostitución es uno que se lleva a cabo de manera clandestina y está comúnmente asociado con personas del bajo mundo y poco valor. Pero si se trata la prostitución como un trabajo legal, estos delitos serían más fácilmente identificados y judicializados. Finalmente, el derecho al buen nombre se aseguraría al volver la prostitución un trabajo legal, en tanto se elimina el elemento tabú y se comienza a comprender como una profesión más en la sociedad. Una prueba de lo que estoy diciendo la encontramos en Holanda, un país en el que desde el año 2000 el ejercicio de la prostitución es legal. Allá vemos cómo las trabajadoras sexuales tienen una zona de trabajo especializada, el cual llaman el barrio rojo. También vemos cómo los empleadores de los establecimientos donde se pueden encontrar las trabajadoras sexuales están en la obligación de mantener su integridad y seguridad mientras están laborando. Entrevistas hechas a las trabajadoras muestran cómo el hecho de que su profesión esté legalizada les facilita el acceso a servicios de salud o de asesoría legal cuando así lo requieren. Es así entonces como concluyo mi argumento diciendo que todo lo anterior tiene importancia, en tanto hay que entender que, teniendo en cuenta que la prostitución es una actividad que ha existido por muchos años y que existirá por muchos más, y además que las trabajadoras sexuales son sujetos que están en especial estado de vulnerabilidad por la forma en la que deben ejercer su oficio, es evidente que debemos en este caso hacer una ponderación y pensar que, independiente de los prejuicios que se pueda llegar a tener frente a la prostitución, debe primar la protección de estos sujetos y hacer lo posible para garantizar sus derechos, y el primer paso en la dirección correcta es legalizar y reglamentar el ejercicio de su profesión. El orador asegura que se debe lamentar la demonización de Donald Trump en los debates, en tanto fomenta su dominio de los mismos. Sus argumentos se basan en que, en primer lugar, al hacer esto, Donald Trump insulta y contraataca a quienes hacen las preguntas, lo que los molesta y saca de sus casillas, además de que desvía la atención de críticas objetivas legítimas. Considero que, aunque esta afirmación puede llegar a ser cierta, también me parece que, aun si la declaración contra Donald Trump lo demoniza o no, él igual utilizará sus tácticas de insultos y contraacusaciones para desviar la atención de las críticas objetivas y no tener que responderlas. Entonces, haciendo uso del mismo ejemplo utilizado por el orador, si un periodista le pregunta sobre la veracidad de un determinado incidente de carácter sexual sin hacer ningún tipo de juicio moral, él igual responderá insultándolo por su irreverencia o contraacusándolo diciéndole al periodista que difunde noticias falsas, etc. En ese sentido, parece irrelevante si la acusación contra Donald Trump lo demoniza o no. Siempre que sea en su contra, él actuará a la defensiva, insultando y contraacusando a quien haga los cuestionamientos, porque lo que a él le molesta en realidad no es que la acusación sea demonizadora, sino que sea contraria a su pensar o a él en general. Por otra parte, el orador también expone como otro argumento a su favor que Donald Trump toma represalias que ponen en duda el orden constitucional y los debidos procesos. Sin embargo, es mi parecer que nunca explica cómo esto fortalece el dominio de Trump en los debates públicos. Pero en todo caso, si lo que el orador trataba de decir es que Donald Trump dominará el debate intimidando con tomar represalias contra todo aquel que le haga cuestionamientos, a mí me parece exagerado asumir que todas las personas creerán que es posible que él castigue a todo aquel que haga una crítica o acusación demonizadora en su contra, pues de ser el caso, más de la mitad del mundo sería receptor de dichos castigos, lo que es virtualmente imposible.